Cáceres en los años 60 es un pueblo. La ciudad de Cáceres está vinculada a lo que es la provincia, el campo. Aquí no hay nada, no hay trabajo, solo hay funcionarios. Entonces las ferias de Cáceres tienen éxito y los toros porque viene la gente de los pueblos. ¿Cuánto tiempo? Almodóvar estudió aquí, en el Colegio San Antonio, que el colegio estaba al lado del Cine Capitol. Y él, como no le gustaba el baloncesto, que es lo que se jugaba en San Antonio, pues en tiempo de recreo se iba al cine. Y para él es importante Cáceres por eso, por el Cine Capitol. Y él fue el que me contó la visión de ese Cáceres. Creo que es una ciudad un poco aburrida, muy dominada por la iglesia, por el obispo. Todo esto me lo dijo Almodóvar, que él decía de Cáceres, no que era todo el mundo movimiento Cánovas arriba, Cánovas abajo. Era una ciudad muy aburrida. Era una ciudad levítica. Estamos hablando del año 69, 70, 71. Se salía pues, a buscar a alguna muchacha para pasear con ella. En verano en Cánovas y en invierno en la plaza. Portales arriba, portales abajo. La gente iba de paseo los domingos, de Pintores al parque y del parque a Pintores. Las dos partes del paseo de Cánovas, a una parte le llamaban Cursilandia y ahí era donde paseaban los más distinguidos, o que ellos se consideraban más distinguidos, ¿no? Y eso no iban al otro paseo y al revés, ¿no? Eso es algo increíble, ¿no? Cáceres era pues eso, como un pueblo, vamos, era un Cáceres en blanco y negro. Entonces era una ciudad mucho más pequeña y había un policía muy celoso que se fue conocido por el Cabo Piri. Este señor, pasando por la calle More, donde estaba la librería de Fernando Figueroa, vio una litografía de la maja desnuda de Goya, ¿no? Y entonces mandó retirarla. Aquello se cogió fuera de nuestra ciudad y fuera de Extremadura, pues para sacarle punta por un escritor de guiones de teatro y una actriz, y representaron en Madrid lo que entonces se conocía como los café teatro, pues el caso del Cabo Piri y de la maja desnuda de Goya, ¿no? Y fue una especie de vodevil que estuvo pues no sé cuántos meses en cartel, en el que de alguna forma se ponía en ridículo la actitud de un policía local que donde tenía que ver arte pues vio pornografía o algo así. Aquello fue un pequeño escándalo, pero también otra punta de lanza de que las cosas estaban cambiando en la ciudad. Cuando un joven en Cáceres quería bailar, tenía que irse a un baile de una boda, porque era en los únicos sitios donde se bailaba. Surgen a final de los 60 las guitarras eléctricas y inmediatamente después el órgano Hammond. Entonces es un paso del trío ese de los bailes de pueblo, que eran los que daban las bodas y estas cosas, a unas orquestas en las que ya entra la electrificación. Y en ese momento, a nivel de España, tampoco hay muchos grupos, ¿no? Los Brincos, los Bravos, los Pequeñiques, tal. Y en Cáceres pues tenemos a los Árboles Muertos, los Universales. Sé que olvidé la sutil melodía. Los Árboles Muertos crean un tipo de música pues, en la línea de los Rolling Stones. Y desde Cáceres, pues los Árboles Muertos son contratados en Bilbao, en Barcelona, para dar conciertos y tienen su gran éxito en Madrid. Los Universales también son contratados en Bilbao, en Barcelona, para dar conciertos. Temporadas de 3 meses pasan los Universales en el País Vasco, son muy conocidos allí, creen que son de allí, van porque sus familias eran emigrantes en el País Vasco. Cuando yo vuelvo a Cáceres en el 71, empieza la madrila. Construyeron todas esas casas y lo primero que hicieron para promocionar la venta de esos pisos fue crear unos espacios de ocio ahí. Y ahí en esos locales comerciales empiezan a ponerse bares, discotecas, pubs. Eso era completamente nuevo en Cáceres. El gran impacto en los años 70 es el CIR y es la Universidad Laboral. Queríamos una universidad. No la había en Badajoz, no la había en Cáceres, pero preveíamos próxima a crearse, ¿no? Pues se instalan las facultades de letras y esto produce en la ciudad un avance tremendo.
Había 3.000 soldados cada 2 o 3 meses, con lo cual la ciudad se inundaba. Cuando se abrieron las primeras universidades fue cuando empezó a cambiar Cáceres, porque gente que estaba estudiando fuera, pues volvieron a su tierra. También ocurrió otra cosa, en la universidad pues, había un tipo de alumnado que era de Zamora, que era de Madrid, bien, digamos que había muchos estudiantes que eran de distintas regiones de España. Se crearon ciertos elementos que salieron de esa facultad que estaba en San Blas y terminaba en La Machacona. Ahí llego yo al mundo de la movida cacereña. Bueno, pues el ambiente de La Machacona era pues, como un café, pero con música y con un aire de paz. Fueron los primeros que hicieron algún concierto dentro y a partir de ese concierto ya nos animamos ahí. Nos dejaban estar allí sin consumir, eso en algunos bares no nos dejaban, ¿no? Ten en cuenta que éramos muy jóvenes, pero nos permitía allí organizar el fanzine, organizar alguna historia de música o algo. La Machacona para mí, para mucha gente de mi generación aquí en Cáceres, fue un sitio de acogida, sobre todo para nosotros. Fue muy importante. La Machacona en ese momento era uno de los puntos neurálgicos, probablemente el mayor punto neurálgico de la vida nocturna, bohemia, artística, musical de la ciudad. Lugares de encuentro los había más permitidos y menos permitidos. La Grillera fue un punto de maldad, pero era un sitio muy simpático. Cuando se cerraban ya esos bares que se cerraban antes, pues ya luego se subía a la Madrila. Cuando cerraba la plaza, pues no te quedaba otra que la Madrila. Y Cánova para el mundo gay. Y era un sitio muy divertido, que en aquella época pues ya no teníamos miedo de decir que se era homosexual, que éramos los declarados, más luego todos los escondidos que se iban y se tapaban la cara. Cuando pasabas a su lado salían a correr. Era muy gracioso. Se crean por la zona de la Madrila una serie de bares extraordinarios en los que la decoración es fundamental. La sala de conciertos primera que salió fue el RIT. Fueron los primeros conciertos que se hicieron de la Madrila. Primero contábamos con los grupos locales, y luego ya empezamos a traer grupos de la movida de Galicia, de Portugal, vinieron muchísimos grupos, y eso le dio un cambio radical a la noche. De pronto, pues eso, se ocupaban más también de que el bar tuviese algo más que una barra y una copa. Supone la llegada a un mundo nuevo, a un entorno de bares nuevo, con una decoración muy de la época, muy moderna, para nosotros, ¿no? Qué moderno es este bar, qué moderno es el Rita, qué moderno es el, por ejemplo, qué modernísimo es el Tubos, decíamos, recuerdo. Un bar te aportaba algo fresco, algo nuevo, algo dinámico, un diseño, y eso lo provocó, por supuesto, la gente que nos movíamos en torno al mundo de la música o de cualquier otro de los artes, ¿no? Lo más bonito que recuerdo de aquella etapa era poder escuchar la música en directo y en local. Finales de los años 70, principios de los 80, hay un cambio generacional en cuanto a la música en España. Venimos del rock urbano, venimos de lo social. Ya no estoy aquel esclavo al que tú querías. Evidentemente el cambio de sociedad, el cambio de economía, las libertades influyen muy mucho en que el que de un mundo social y rockero y más duro se pase a un mundo donde la influencia mayor no sea esa necesidad de criticar, esa necesidad de quejarse. Cantar y cantar, beber y saltar, cantar y reír, oler y tocar, comer, fornicar, eso de aquí. Y pasamos un poco al pasarlo bien, al hedonismo, a esas canciones que hablan de la vida alegre y de la noche y de la noche y de los buenos momentos. Se crean otras necesidades que pasan por el disfrute, en el que empiezan a aparecer esos otros grupos que nos hablan no de la miseria, sino de lo bien que se lo pasa a uno por la noche en los bares. Nunca nos habíamos besado en un bar. Mis
primeras experiencias como productor, manager, promotor están asociadas indudablemente al Club del Sur, ¿no? Paco Lobo en principio fue un mote porque me gustaba mucho la noche o para andar por la noche. Y a partir de ahí surgió la idea, pues bueno, de que era un poco Lobo. Lo utilicé como Lobo Records, que eso fue idea de Juan Carlos, el cantante. Oye, ¿por qué no vamos a hacer ¿por qué no hacer Lobo Records? Venga, Lobo Records, Paco Lobo, Paco Lobo. Yo hacía canciones como hacía poesía, pero vamos, no tenía nada que ver con nada, ni con nadie. A mis amigos les gustaba ni nada más. Los principios de Club del Sur fueron de que hacíamos unos guateques, una especie de fiestas en casa, ¿no? Esas fiestas se pasaron luego a garitos y llega un momento que nos lo creemos un poco y vemos la necesidad de grabar. Yo no se me puede olvidar que un fin de semana cogimos todos los trastos, nos fuimos a Madrid a grabar y grabamos la primera maqueta de los Club del Sur, que fue Si lloro qué, ¿no? Por el viento de la playa, observando tus caderas. Me acuerdo que costó 35.000 pesetas, lo que sea en euros ahora, 35.000 pesetas costó. Se hizo en un fin de semana y nos quedamos a dormir en el estudio. Tenemos un recuerdo estupendo todos de ello. Al fin de semana siguiente, traerme la maqueta, vendimos un fin de semana 1.500 maquetas, ¿entiendes? Y entonces la primera maqueta, que es la única en la que yo he intervenido, tiene un sonido cojonudo. A mí me encanta. A mí me encanta. Club del Sur aportó una frescura a la música, primero porque no era gente joven, cuando yo los conocí ya eran mayores, era gente mayor, gente que leía, gente que escuchaba otra música, música internacional, música de cantautores franceses, italianos. Yo iba de gira con ellos en verano y estaban las plazas de toros llenas y todo. Fue un grupo de referencia, sobre todo en Badajoz, en los pueblos de Don Benito, Villanueva, Almendralejo, eran auténticos ídolos. Fue un boom, la gente quería ver a Club del Sur, la gente se divertía con Club del Sur y a la gente le gustaban las letras, pues letras como Nunca me había besado en un pub, Mucho había bebido tú hoy. Club del Sur era un grupo de pop divertido y esa gente sí, esa gente fue hasta Madrid y todo, a salas bastante molonas de Madrid. Bueno, tuvimos un apoyo muy importante con Carlos Tema, que estuvimos en su programa Guamba Blue, Bambú. Estuvimos Diego Manrique, Juan de Pablo, toda esta gente, hicimos una fiesta en el Río Eslava. Hasta qué punto la política se involucró, porque hasta el ayuntamiento financió uno tuvo para que la gente fuese a divertirse. Un policía municipal que ordenó retirar la maja desnuda de una tienda porque escandalizaba a los niños. Salió en toda la prensa en aquella época. Lo que salía a Cáceres era la Extremadura negra, la Extremadura profunda, ¿no? Y de pronto surge un grupo moderno, un grupo que aporta algo más y nos sentimos muy orgullosos. Por eso, ese seguimiento, esas dos excursiones, esos dos autobuses a Madrid, ¿no? Por fin se podía dar una visión de Cáceres o de Extremadura diferente a la de que se tenía a nivel nacional. Y de hecho de que Club del Sur fuera a Madrid, presentase un disco con todos los críticos de Madrid, de las revistas especializadas, las radios y tal, pues nos elevó un poco el orgullo de aquí, ¿no? De hacer algo también moderno. Luego, después de eso, hubo pues 2 años de muchos conciertos, hicimos historia en Portugal, hicimos historias en muchísimos sitios, en Sevilla nos llamaban de muchísimos sitios, porque digamos que aunque no tuvo un boom nacional de estos salvajes, sí que nos dieron y nos llamaban de muchos sitios para actuar, ¿no? Yo me acuerdo de que tuvimos un mes de agosto, hicimos 20 y tantas, prácticamente tocamos todo el mes, ¿no? No sé ni cómo lo hacíamos, íbamos, tocábamos y volvíamos, íbamos, tocábamos y volvíamos, una cosa así, ¿no? Aún hoy, cuando ponen en algún pueblo, en una discoteca, una canción de Club del Sur, todavía la gente lo recuerda, sale a bailar, pero ahí está, ¿no? Yo creo que va a ser un grupo que va a quedar para siempre, ¿no? Club del Sur. El grupo La Botica se creó en la Sala Rita. Bueno, el primer grupo de La Botica estábamos 15 por lo menos. Y hacíamos playback sobre todo, nos llamaba playback. No hacíamos nada, luego ya empezó a cambiarse a hacer en directo.
Fui maquilladora del grupo La Botica. Después de maquillar a 40 y la madre que venían, me encantaba subirme al escenario y mirarlos por las cortinillas, pero más que verlos a ellos, lo que me gustaba era ver a la gente, ¿no? Las caras de la gente. Y la Botica fue un poco donde muchos de nosotros pudimos dar cabida a cosas que no podíamos hacer en otro sitio, ¿no? La Botica, es que era sobre todo divertido. Pues no se me olvidará una actuación, un concurso que fuimos de teatro amateur a Torrejoncillo, que llevaban un espectáculo que era la eyaculación precoz. Y bueno, pues estaba todo el personal escandalizado al máximo. Al máximo por el tema de la obra y porque a nuestra querida amiga Francis, en un número con Manolillo cantando el Yo quiero casarme en Extremadura, llevaba una bandera de Extremadura puesta y se le cayó y se quedó en pelota picada en el dedo. Y lo bueno que tenía el cabaret que hacíamos es que podíamos meternos con quien quisiéramos, ¿no? O sea, daba la oportunidad de hacer lo que no había en un escenario. Y sobre todo nos fijamos en una línea, de olvidarnos del humor nacional, que estaba de moda, ¿sabes? Como Martes y 13, todos estos grupos, y hacer algo que no había, que era meternos con los políticos locales, con la política local y regional. Hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo por esto, más que porque molestásemos, porque no estaban acostumbrados, ¿no? Ellos permiten que te rías de los políticos que no sean ellos. Cuando te ríes de ellos, cuando criticas algo local, no lo hacen. La segunda parte de la década, de los años 80, salen a la luz productos que son prácticamente eternos. Ahí sale la primera maqueta de Coup-de-Sous, en el año 85. Había un paso, era como dar el paso adelante definitivo, que era pasar de la maqueta en cassette al vinilo. En el año 86 se publica el primer vinilo de Coup-de-Sous, el Sonetos Amorosos Portugueses. No estamos acostumbrados a que un grupo cacereño, en este caso, publique un vinilo. Tú ibas a la tienda a Harpo y te encontrabas el disco de Coup-de-Sous al lado de los discos de los Rolling Stones. Entonces, oye, que esto tiene que ser importante. La densidad de tu cariño me hace sentir que soy como un niño. Mis besos líquidos sumergidos. Pero es que no se queda en Coup-de-Sous. Cuando la cena está servida, publica el Paseo Marítimo en LP también, en formato vinilo, supone otro paso más, como la confirmación de lo que está sucediendo en la ciudad. No puedo escapar, todo se me sube. Sale la primera grabación de Percance La Place. ¿Cuánto tiempo, mi amor, has estado lejos de mí? Se me han abierto unas heridas en el corazón. Pues Percance La Place es un grupo que se va haciendo con las influencias de la música, ¿no? Un pop rock interpretado por gente de Cáceres con esa circunstancia en ese momento de la historia. Yo vivía con Paco Lobo y él producía Coup-de-Sous y yo también quería producir a un grupo. Y entonces yo produje a Percance La Place. Las primeras actuaciones fueron bastante calamitosas, pero enseguida ganamos un concurso de la Junta del grupo. Sale una grabación en cinta de cassette muy interesante de un grupo que se llamaba Balas de Talco. Porque las leyes no las sumo yo a mi gusto. No sé sumar, lo he olvidado. Y Balas de Talco eran más jóvenes que nosotros. Y eran de otra pedrada, eran mucho más pop. Eran otro movimiento musical y otro concepto. Porque las nubes no lo hacen más a prisa para ver mucho más sol. Porque no lo hacen más a prisa para ver mucho más sol. Sale la primera maqueta de un grupo rompedor que supuso también un antes y un después para otro tipo de contracultura, que es A Palo Seco, que en el año 89 publica sus Animales de Bellota, una cinta de cassette que provocó además, dado el éxito que tuvo,
que se publicara el primer vinilo del grupo Puncarra en Cáceres, El Jodiendo la Marrana. En esos 5 años se publican una serie de discos y de grabaciones, no siempre en vinilo, pero sin cassette, que todavía sirven de referencia para lo que se está haciendo ahora mismo. Antes eran todos grupos de gente diferente. Había rock, había rockabilly, había pop, heavy, punky, había de todo. Un grupo jovencito que empezó a surgir en aquellos momentos, Arkansas City, de rockabilly y de rock and roll. O sea, que había gente haciendo más cosas. Hay otro proyecto muy interesante que se llamó CCP Departament. Probablemente es de los primeros proyectos en el que la electrónica es casi fundamental. Un tipo de electrónica, si quieres, un poco naif, muy básica, con un toque muy divertido, a veces un poco cabaretero, pero por primera vez en Cáceres, en la Machacona, al mediodía, puedes ver un concierto, entre comillas, de un grupo de música electrónica. Ni era concierto, ni era grupo, ni era música electrónica, pero había que verlo. Había que verlo porque eran únicos. Lo fundó Ricardo Vaquero y Bola y yo lo acompañaba porque yo me compré un saxofón y un teclado y le hacía falta y no sabía tocar, pero les acompañaba, ¿no? Fue una osadía muy propia de aquellos años. Había fanzines de todo tipo, había fanzines culturales como el Boulevard de Julián Rodríguez, que era muy bueno. Estaba Rita, que era un poco el fanzine del cotilleo. Lo primero que yo hice fue un fanzine, se llamaba Rita, no lo hice en casa solo, con fotocopias, porque se ocupaba fundamentalmente de la gente que yo conocía y que me gustaba y que hacía o música, o pintaba, o hacía cómics, incluso hacíamos en aquel momento los primeros cortometrajes que se hacían, ¿no? Donde también había literatura, había poesía, había una cierta crítica a la ciudad, todo muy local. Los fanzines que nosotros editábamos eran fanzines que hacíamos con dibujos propios a base de recorta y pega con la tijera y con el pegamento, y que hacíamos en fotocopias que sacábamos en cualquier papelería. No tenías por qué ser un cultureta para hacer un fanzine, hacía el fanzine que a ti te gustaba. Hacía una labor informativa de un determinado tipo de actividades que no se sentía reflejada en la prensa. Hoy la prensa tiene cantidad de escaparates, ventanas, para que tú llegues y te sientes informado, pero antes era el fanzine que se repartía en la Machacona, en la Grillera, en 2 o 3 sitios había un fanzine y tú lo veías, ¿no? Y esas pocas o muchas noticias que había estaban comprimidas en el fanzine. Ten en cuenta que la prensa, en ese caso regional, tampoco es que se hiciera mucho eco de lo que estaba sucediendo, porque todo tenía todavía un aire ciertamente underground. Cáceres era un sitio súper aislado, muy aislado. Ahora mismo, 25 o 30 años después, es difícil imaginar lo aislado que estaba Cáceres en aquellos momentos, ¿eh? Pues por lo pronto, cuando yo llegué aquí me sorprendió porque se veía dónde se acababa todo. Ahora ya no, ahora tampoco. Pero antes te ponía en cualquier sitio y veías dónde se acababa todo. Era un sitio físicamente muy limitado, muy aislado. Ya digo que por aquí prácticamente no pasaba nadie. Las comunicaciones en Extremadura eran muy difíciles, las carreteras eran horribles. Un autobús de línea entre Cáceres y Madrid tardaba de 5 a 6 horas. El Lusitania Express era porque era una realidad social, ¿no? El Lusitania Express es que realmente existía ese tren, ¿no? que lo cogimos más de una vez. Una vez que claro, entonces el tren se utilizaba mucho para ir a Madrid o para ir a Lisboa, ¿me entiendes? Entonces esa canción es un reflejo de la realidad, simple y llanamente. Es un tren que todos los días va y viene de Lisboa a Madrid y pasa por Cáceres. Era pues esa parada entre Madrid y Lisboa, las 2 capitales más importantes del sur de Europa. El Lusitania era nuestra puerta a Madrid y a Lisboa, porque también en el Lusitania íbamos a Portugal, que era pues, salir como del mundo, porque eso era pues otro mundo totalmente distinto. Bueno, pues eso es una forma aquí era ir a la estación y meterte en el tren y acababas en Atocha. Atocha estaba en pleno centro de Madrid. Llegabas por la mañana, te pasabas allí el día y luego te volvías con lo que hubieras comprado, si había sido música o libros o cómics, que los cómics también eran bastante difíciles de encontrar aquí en Cáceres.
la movida, digamos, fue como el origen estuvo de alguna manera en que se acabó el franquismo, se acabaron los 40 años de dictadura, y hubo como una explosión cultural asociada a libertades políticas, digamos que la gente estaba involucrada de alguna manera en política o en temas sociales, en buscar la libertad, buscar la democracia. Cuando murió Franco, todo el mundo hablaba de que iba a llegar aquí todo, la libertad, todo eso, y una época de desencanto. Hablaba mucho del desencanto en los medios, sobre todo los intelectuales, los escritores, hablaba del desencanto. Y el desencanto vino motivado porque realmente no, aquí, si algo llegaba a Madrid, aquí no llegaba nada. Nosotros pues nos metíamos en todas las manifestaciones y en todas las luchas que hubiera. Entonces era cuando se reclamaban las autonomías y se luchó mucho por conseguir una democracia desde aquí, desde un sitio tan remoto como nos parecía Cáceres. Fueron años de cambio. Piensa que en el año 82 se produce a nivel nacional un cambio muy brutal en el gobierno. Nosotros no estamos ajenos a esos cambios. En aquella época había un movimiento político, probablemente en los partidos, pero en el movimiento cultural de por la noche no había participación ninguna en la política, pasaban de la política. Había una conciencia cultural, artística, había incluso mucha pose también, es verdad que en los años de mucha pose, ¿no? Había muchas maneras de hacer cosas. Nosotros estábamos metidos en política porque hay gente que estaba en primera línea porque te apetecía, creías que una manera de cambiar el mundo era empezar a trabajar por él, ¿no? Y porque había muchas cosas que cambiar, ¿no? Desde manifestarte en contra de las nucleares, por el derecho a objeción de conciencia, que hoy parece una tontería, pero aquel tiempo te metían en la cárcel. En la facultad estaban con las reivindicaciones pues, propias de los estudiantes, de representación estudiantil en los claustros, que luego también se extendió a los institutos. Las propias instituciones se iban dando cuenta de que efectivamente ahí se estaba cociendo algo, ¿no? Y que había que contar con nosotros. No es que nosotros tuviéramos una predilección y fuera el colectivo que... No, es que los jóvenes eran mucho más que antes. Quiero decir, había muchos más jóvenes en la ciudad de los que había habido antes. Y para bien o por mal se hacían mucho notar. Al igual que nosotros también copiábamos a los que hacían movimiento, a los que se movían en Madrid, también los políticos lo hacían, porque había una concejalía de juventud que imitaba mucho lo que hacía Tierno Galván en Madrid. Empezamos a descubrir gente que le gustaba mucho el cómic y no tenía dónde mostrarlo. Y el ayuntamiento en ese momento fue sensible y se hizo además un sitio precioso, que fue la antigua estación de autobuses, que era un sitio muy apropiado, ¿no? Y esto se motivó porque había gente que quería mostrar algo. No surgió de las instituciones, surgió de los propios artistas o de los propios espectadores que demandaban algo así, ¿no? Se veía que había una actividad cultural en la medida en que nos venían a nosotros las peticiones. Es decir, nos pedían locales para actuar o locales para ensayar o dinero para publicar una revista o un fanzine o un cómic, y había que ayudar, o tratábamos de ayudar a eso que se estaba produciendo efectivamente entre los jóvenes sobre todo, y los no tan jóvenes, ¿no? O sea, la gente iba a los conciertos, iba a las exposiciones, la feria del cómic, no sé cuánto. Había el tío que hacía ropa, te querías poner la ropa que él hacía. El tío que hacía fotos, quería salir en su foto, ¿sabes? Estabas ahí, era efervescente. Querer hacer algo nuevo, sobre todo, ¿no? Eso es lo que nos motivaba. El no encontrar en la ciudad algo que nos gustaba, el no tener que trasladarnos siempre a Madrid a buscar algo, ¿y por qué no podemos hacerlo aquí? Eso fue lo que nos motivó muchas veces a hacer cosas, ¿no? Cuando escribíamos libros o sacábamos fanzines, no nos habíamos planteado jamás en la vida ganar ni una peseta. Es decir, lo hacíamos porque nos apetecía. Nadie se planteaba si había que poner el coche o no había que poner el coche. Si había que echar gasolina, había que echar gasolina. Lo único que podías preguntar, ¿cuánto tenemos? La gente no era tan profesional, es más, lo de profesional es algo que se llevará a partir de ahora, que se lleva, ¿no? Pues la gente se especializa, entonces la gente era algo más de mutuo propio, de una forma, una cosa que surgía de uno. Tampoco se le daba importancia, yo no creo que lo estuvieran haciendo nadie con un propósito de hoy qué cultos somos, ¿no? Sino que era, pues, nos salía. Yo creo que tuvimos suerte de ser jóvenes en un momento interesante, bonito,
y estimulante de una sociedad, ¿no? Si tengo que hablar de hace 25 años, para mí es como hablar de mi primera comunión, que fue hace 50. Solo me acuerdo de una cosa, de que había chocolate. Costa había mucho en aquella época en Cáceres y no había ningún problema para conseguirlo. Eso también ha cambiado muchísimo. La gente ha fumado hachís sin ningún problema, en cualquier sitio y abiertamente. Pero también había drogas duras. Y el problema de la droga dura es que no había una sensación de que la droga dura mataba. Creo que algunos fuimos muy afortunados y salimos muy bien parados de esa época. Pero hay gente también que se quedó en el camino, claro. Creo que es una época en que hubo movida en muchas ciudades, la más conocida es la movida madrileña, pero también hubo una movida en Cáceres. No solo creo que hubo una movida cacereña, sino que la viví en primera persona. Sí hubo movida cacereña, pero hubo movida cacereña no porque fuera Cáceres. Yo creo que hubo movida española más que cacereña. La gente de la movida se movía muchísimo, y principalmente a Madrid. Y claro, y venirnos alucinados porque todavía aquello al lado de esto, Cáceres no era nada. La movida cacereña era un reflejo de la movida madrileña, porque si íbamos y veníamos a Madrid, pues también se copian actitudes, igual que se copia la forma de vestir. También una cuestión psicológica, la gente no se siente más partícipe de algo que está ocurriendo a nivel nacional, en todos los sentidos, ¿no? En ese momento tampoco te fijas en cómo está cambiando la moda. Simplemente tú mismo vas cambiando y ves cambiar a los demás. Y poco a poco pues vamos viendo pintas, entre comillas, que antes no se veían. Otro tipo de joven en la ciudad. Hemos pasado de las melenas y del pelo muy largo al pelo de punta, a la cazadora negra, a las chupas de cuero, a las pinturas blancas y el maquillaje. Realmente entonces había tribus urbanas. Había rockabilly, había punk, y había gente, había tribus urbanas. Me acuerdo mucho de un grupito que había de mods que iban con las vespas llenas de espejitos, con unos chubasqueros verdes largos. Mucha gente decía modernos, ¿no? Pero en esas tribus había de todo, había poppy, había punky, había rockabilly. Un movimiento de rockabilly muy grande aquí, incluso bares, 3 bares, recuerdo, dedicados a la música rockabilly, ¿no? En un mismo bar te podías encontrar al tupé del rockabilly con el tupé postmoderno y maquillado del gótico, ¿no? Estas pequeñas tribus urbanas no estaban muy delimitadas. Había momentos en que cada tribu se iba con lo suyo, pero era curioso cómo al final acabamos todos mezclados al mogollón. Era de los más coloristas para ser esto, digamos, un pueblo grande, ¿no? También había gente que decía que la movida fue eso, estética. No es cierto. Tú raspabas un poco y debajo de ese peinado y de esas gafas de sol había gente que hacía cosas. Pero la estética era importante para decir, oye, estamos aquí, para llamar la atención, que si no se llamaba la atención. Se llevaban los pelos de punta, los pelos de colores, a pesar de que no teníamos tintes, y en mi caso me lo teñía con rotuladores carioca mezclándolos con vinagre para hacerme con mechones de todos los colores. Se llevaba el cortarnos nosotros el pelo, se llevaba el ir fuera de lo establecido y de lo que era políticamente correcto. Se llevaban las hombreras, los tupés, los cardados. Bueno, anda que no me cardaba, yo me pintaba con rotuladores, me cardaba el pelo, salíamos, vamos. Una forma de vida, una filosofía de vida en la que yo visto como quiero. Nadie me dice cómo tengo que vestirme ni cómo tengo que peinarme. Era tu forma de luchar contra lo establecido. A mí me quedaron muy grabados a fuego, pero claro, por la parte que me tocó los desfiles que hicimos en el casco antiguo, ¿no? Los desfiles de moda, como hicimos en San Jorge hace ya años, que fue además de lo más futurista de esa época, ¿no? Bueno, mucha gente se fue fuera, ¿no? Pero sobre todo el mundo del diseño de ropa, ¿no? El diseño de ropa
aquí no tenía mucho sentido, porque aquí no había dónde vendías luego ese diseño, no había ni tiendas que te aceptasen esa ropa. Los que hacían ese diseño o bien lo vendían a sus propios familiares, amigos o a una tienda amiga. Entonces se intentó y hubo mucha gente que lo hizo, ¿no? Incluso no solamente chicas, había gente que hacía su propia ropa. Se recortaba los pantalones, se recortaba la camisa, se añadía algo. Era un poco ponerse lo que no había aquí y que lo veías fuera, ¿no? Y como no lo había aquí, pues tenías que hacerlo. La noche, muy divertida, con música, y además que era muy alegre, porque toda esa actividad creativa da mucha satisfacción, mucha alegría. Entonces, pues había mucho movimiento. Cuando no había un concierto había otro, y si no había un cabaret, siempre había cosas. Entonces era muy divertido. El hecho de que los bares estuvieran concentrados naturalmente, muy cerca de espacios públicos grandes, hizo que la acumulación de personas fuera muy llamativa. Cáceres llega un momento en que está hasta arriba de estudiantes, hasta arriba de bares, pero no cabemos todos. El clima lo permite, y entonces se va produciendo muy poquito a poco, la salida de la gente del bar, del interior del bar, a la puerta, a la plaza. Y la plaza de Albatros se convierte en una enorme fiesta nocturna desde el jueves hasta el sábado. Era un sitio que no solamente tenía fama local, sino se extendía más allá de la ciudad. Venía gente de Badajoz, de los pueblos, incluso de fuera, porque era un sitio que no cerraba prácticamente en toda la noche. O sea, en realidad que lo que pasó fue que hubo un boom tan espectacular que ese boom atraía gente de fuera. Entonces yo me acuerdo, iba a Salamanca y decía, hostia, tío, si en Cáceres hay marcha, ¿no? Y estabas en Salamanca, ¿no? Te decía la gente hay marcha. Entonces la gente venía de Salamanca, la gente venía de Sevilla. Era la propia calle, era la propia plaza, por cierto, un nombre curioso, en Cáceres, Plaza de Albatros, donde quedaba muchísima gente, le llamábamos el Paseo Marítimo. Algunas revistas, como Primera Línea, como Interview, de nivel nacional, se interesaron por la movida cacereña, que me llamaban algunas veces a mí, y sacaban artículos relacionados con la movida cacereña. La gente hizo suya la calle como no había sido nunca, ¿no? Porque no es lo mismo estar en locales que el salir a la calle. El botellón no surge en esos años no había botellón. En esos años lo que surgió fue un ocio nocturno masivo. La gente bebía en los locales y sacaba las copas. Y esa charla es la que sube arriba y molesta a los vecinos, no la música de los bares, es la gente que charla. Se masificó, se saturó, no sabían cómo controlarlo, y ese control acabó en descontrol, que acabó en masificación, que acabó en problemas de ruido, que acabó en problemas de vecinos. No sé si estábamos mal o bien acostumbrados, pero estábamos acostumbrados a que los bares no cerraran, que estuvieran abiertos prácticamente toda la noche. Hasta que un día, pues supongo que motivados sobre todo, y lo entiendo, por los vecinos, ¿no? Pues llegó una gobernadora y tomó una decisión drástica, ¿no? Una noche decidió, con antidisturbios, cerrar la Madrila pues, al horario oficial, creo que eran las 2 de la madrugada, cuando el fin de semana anterior se cerraba a las 6 de la mañana o a las 7. De golpe y porrazo se implanta un horario y los bares cierran. La gente no está acostumbrada, supone un choque. Es como si declararan el estado de guerra, ¿no? Hubo un control de los jóvenes a través de un horario de cierre de bares, que no había habido antes. Y lo quisieron ejercer por la fuerza, ni más ni menos. Esa gente descontenta que llega a la Madrila y de pronto le echan del bar porque el bar se ha cerrado, eso provoca el enfado. Y del enfado al disturbio hay un paso, y del disturbio a la mano dura hay otro paso, y de la mano dura al decreto hay otro paso. Se vino la policía, hubo unos disturbios terribles allí en la plaza, encerraron a mucha gente. En fin, fue una gran movida policial la que se produjo allí, ¿no? Supongo que dentro de algunas generaciones lo estudiarán como parte de la historia de esta ciudad, ¿no? Del mundo social. El día que la gobernadora civil cerró la Madrila porque era un sitio que estaba hasta muy tarde, y como consecuencia de eso, aquella famosa frase que dijo Ibarra de: estoy un poco avergonzado de los jóvenes extremeños que no se manifiestan
por causas políticas y sí por los bares, ¿no? Aquella famosa frase que dijo Ibarra, más o menos fue así, pues creo que ahí termina un poco, ¿no? Querían acabar con un movimiento juvenil que había surgido solo y solo debe diluirse en esas cosas, no se puede matar en un instante, ni en una noche determinada, ni en nada. Fue un grave error. Yo creo que en la gobernadora no pensó que ese movimiento de 5.000 o 6.000 personas que se reunían allí en la Madrila pudiesen estar allí sin tomar copas y sin saber qué hacer a las 3 de la mañana o a las 2. Y eso ocasionó una protesta importante, que vinieron los antidisturbios de fuera y bueno, todo lo que pasó después. Eso no acabó con la movida, la ordenó quizá un poco. Se fueron estableciendo casi por obligación otro tipo de hábitos. Otro tipo de hábitos que se reflejan en la implantación de horarios de cierre. Ten en cuenta que si la gente llenaba los bares a partir de las 3 de la mañana, que es cuando cerraban en la plaza, cuando podían hacer caja era de 3 a 6 de la mañana. Entonces, si se cerraba el bar a las 3, ya no tenía vida. No dábamos para pagar a Hacienda las multas del tema del horario. Entonces, cuando ya está desbordado el tema, yo en ese momento lo dejo. Evidentemente, movida venía de Madrid, una cosa de Madrid que se llamaba la movida y aquí se acuñó. Lo que pasa es que luego se ha desvirtuado muchísimo, sobre todo en aquella época se llamaba movida a cualquier cosa que se hacía en la calle, ¿no? La movida es como un botellón. Entonces yo ya renuncié un poco a la palabra movida. Ahora me he vuelto a reconciliar con ella. Porque fenómenos semejantes a Cáceres, en el sentido de ese aspecto de la movida, del ocio, lo hay en otras ciudades, pero no se produce de golpe, sino que viene durante mucho tiempo, ¿no? Aquí es que se produce de golpe. Finales, principios de los 70 o principios de los 80 hasta los 90, 80-90, por hacer una década, ¿no? Para mí fue una especie de bluff. No, empezó más tarde que la movida en Madrid y acabó, yo creo que a la vez o antes. Había muy buen rollo. ¿Por qué? Por las circunstancias, por la entrada de la universidad, por el cambio político, porque aparecieron ciertas personas interesantes, pues por eso y por mucho más, ¿no? Y esas cosas se transmiten y se contagian profundamente. Después de la movida, creo que Cáceres ganó en color, en sabor, en olor y en todo. Yo creo que lo que más destaco de aquella época era la libertad, con la que hacías todo, con la que podías ir a todo, con la que podías plantear cualquier cosa que se te ocurriera que podías hacer, la podías hacer sin ningún problema. Divertirse de forma creativa me parece que fue lo que mejor nos ha quedado de aquella época. Toda aquella época, que está perfecto y está muy bien, pero que queda en aquella época. Ahora es otra historia. Ahora es esto. Esto. Botes vacíos. Dicen que sí. All right. ¡Vámonos! Cada vez que yo te veo caminar, cada vez que yo te veo sonreír, algo me pasa adentro que no sé lo que es, y a todos los que se lo cuento, wow, me dicen que sí. All right, vamos.